La lección de esta semana, el Génesis como fundamento, y el versículo Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El foco de este resumen, conceptos básicos. Empezando desde el Antiguo Testamento, Génesis en particular, podemos aprender mucho sobre profecía partiendo de conceptos básicos. ¿Por qué es importante el principio de la primera mención? Porque es el punto de partida de una verdad, la cual se amplía en otros lugares de la Biblia, como es el caso de la inmutabilidad de Dios. Veamos cómo empieza aquí en Isaías 48. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Su palabra es inmutable. Y en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El carácter de Dios no cambia, es inmutable. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo tampoco cambia. Él es el Hijo de Dios. La lección del domingo, el patrón que parece emerger del estudio general de la Biblia y de la profecía bíblica es que Dios instruye gradual y progresivamente a sus hijos, entregándoles información a lo largo del tiempo y a partir de un concepto básico que es ampliado numerosas veces a lo largo de los años o incluso de los siglos. ¿En qué sentido aparece el verbo amar por primera vez en la Biblia? En referencia al amor de Abraham por Isaac, es decir, al amor profundo y abnegado de un padre por su hijo único. Veamos Génesis 22, 2 y 12. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y el 12, y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¡Qué amor! Así nos explica la palabra amar. Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué belleza! Cómo viene desde el Antiguo Testamento el tipo y ahora este antitipo en el Nuevo Testamento. Lección del lunes. Comprender la naturaleza del amor es una clave importante para entender la profecía bíblica. La fe de Abraham en Dios era tal que confió en que Dios podría resucitar a su hijo si llevaba a cabo el sacrificio. Esto ilustró el amor de Dios por la humanidad, ya que Él nos amó hasta el punto de dar a su Hijo unigénito, tras lo cual lo resucitó de entre los muertos. El sacrificio de Cristo en la cruz revela el tipo de amor abnegado que Dios siente por nosotros.
¿Dónde se menciona por primera vez la palabra cordero? En el relato del intento de sacrificio de Isaac por parte de Abraham, posiblemente refiriéndose a Jesús, tal como lo entiende Juan. Veamos Génesis 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahí aparece la palabra cordero, el sustituto. El siguiente día, en Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así es como la Biblia nos va explicando más sobre una palabra. En Apocalipsis 5:6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, o sea, como sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La lección del martes: toda la historia bíblica está salpicada de innumerables profecías mesiánicas que anticipan la respuesta a la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Luego, en el Nuevo Testamento, la pregunta es respondida cuando Jesús aparece en persona, ministra entre su pueblo y entrega finalmente su vida como sacrificio en la cruz. ¿A qué otro hecho relevante se refiere el carnero del relato del sacrificio de Isaac? Bueno, al carnero, o sea, al macho adulto de la oveja, del día de la expiación. Qué interesante esta relación. Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Eso hizo Abraham. Pero en Levítico 16:3 nos habla del día de la expiación. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. El material para el maestro nos dice: el texto del sacrificio de Isaac comparte un lenguaje común con el texto del día de la expiación. Esta importante conexión intertextual entre los dos pasajes indica que quien redactó la ordenanza acerca del día de la expiación en Levítico tenía en mente el texto que se refiere al sacrificio de Isaac. ¿Qué consistencia hay en la Biblia? Creamos en esta, porque es la palabra de Dios. La aplicación personal: ¿quieres aprender de profecía bíblica de forma gradual, partiendo de conceptos básicos? Amén.